Sean bienvenidos a nuestro 10º capítulo de Conversaciones de Fe. En este día nos acompaña la señora Rosa Margarita Sabás Estrada. Ella es coordinadora del Consejo de Pastoral Parroquial. El tema que estaremos conversando con la señora Rosy será la relación entre la tradición y la Sagrada Escritura. Recordar simplemente, la semana pasada ya hablamos un poquito sobre la tradición. Ahora vamos a hablar de esta relación que existe entre la Sagrada Escritura y entre la tradición. ¿Qué relación existe entre la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición? Pues bien, ambas están íntimamente unidas y compenetradas. Las dos surgen de la misma fuente divina y hasta cierto modo se funden, pero las dos tienen un mismo fin. Tanto una como la otra hacen presente y fecundo el misterio de Cristo en la Iglesia. Así que Él prometió estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 20. Las dos forman un solo sagrado depósito de la fe, de donde la Iglesia saca toda la certeza sobre todas las cosas que le han sido reveladas. La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura, por lo tanto, están unidas y ligadas, de modo que ninguna puede subsistir sin la otra. Pues bien, los apóstoles en aquellos tiempos nos transmitieron de dos formas el mensaje de Dios, por medio de la Sagrada Escritura y por medio de la Sagrada Tradición. Vamos a hablar primero de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios por escrito, por inspiración del Espíritu Santo. Fueron los mismos apóstoles y también los evangelistas de su tiempo que dejaron por escrito el mensaje de la salvación, inspirados por el Espíritu. Pero solamente una parte de la palabra de Dios proclamada oralmente fue puesta por escrito, como nos lo afirma San Juan en su Evangelio, capítulo 21, versículo 25. Jesús hizo muchas otras cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Entonces, solo la parte más importante y fundamental de la tradición apostólica fue la que se escribió. Por eso es que la Iglesia ha tenido una veneración muy especial por las divinas escrituras. Pues bien, ahora vamos a hablar de la Sagrada Tradición. La Sagrada Tradición recibe la palabra de Dios encomendada, ¿sí? Encomendada a los apóstoles, para que ellos a su vez la transmitieran íntegra a los sucesores, a los obispos. Ellos, una vez que la han recibido, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan, la difundan fielmente, ¿sí? Ahora, la predicación apostólica expuesta en los libros inspirados debía de conservarse hasta el final de los tiempos por una sucesión continua. Entonces, los apóstoles, una vez que ellos comunicaron lo que habían recibido, amonestan a los fieles para que conserven estas tradiciones que han aprendido, de palabra o por escrito. Las enseñanzas de los santos padres nos dan testimonio de esta tradición, a la que debemos el conocimiento del canon íntegro de los libros sagrados y su más profunda inteligencia. De ahí resulta que la Iglesia, a la cual se le confió la transmisión e interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Sagrada Escritura la certeza de todo lo revelado. Por tal razón, tanto la tradición como la Sagrada Escritura se han de recibir y venerar con el mismo espíritu de devoción y de piedad. Encontramos en la Sagrada Escritura muchos textos donde nos hablan de una tradición oral y una tradición escrita, ¿sí? Por mencionar algunos, tenemos en Filipenses capítulo 4, versículo 9, donde nos dice: poned por obra todo cuanto habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, y el Dios de la paz estará con vosotros.
Las tradiciones apostólicas viene de los apóstoles, lo que ellos transmitieron, lo que ellos recibieron, vivieron y aprendieron de las enseñanzas y ejemplo de Jesús, iluminados por el Espíritu Santo. Los primeros cristianos aún no contaban con el Nuevo Testamento por escrito, pero una vez que se escribió el Nuevo Testamento, dio testimonio del proceso de la tradición viva. Fue hasta en el año 97 después de Cristo que se terminó de escribir, y en el año 393 al 397 después de Cristo, la Iglesia estableció el canon o lista de los libros que contienen el Nuevo Testamento. También tenemos las tradiciones eclesiales. Es preciso distinguir de estas tradiciones las teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales, nacidas en el transcurso de los tiempos en las iglesias locales. Estas tienen formas particulares que son adaptadas a la gran tradición, dependiendo del lugar o la época. Pero solo a la luz de la gran tradición pueden ser mantenidas, modificadas o abandonadas bajo la guía del magisterio de la Iglesia. Bien, así nos encontramos con este binomio que nos sirven para el sostén de nuestra Iglesia, como lo es la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. La Sagrada Escritura, como bien nos lo mencionaba la señora Rosy, no existe desde tiempos de Jesús. Tuvieron que pasar muchos años, ella nos comentaba, hasta el año 97 que se escribe el último texto del Nuevo Testamento, y es hasta el año a finales del siglo V, IV, que se empieza a definir un canon bíblico que no estará por completo definido, sino hasta el Concilio de Trento en el 1500. Entonces son muchos años, muchos siglos en donde la Iglesia como tal no tuvo la Sagrada Escritura definida como canon bíblico. Es hasta mucho tiempo después que se contó pues con este canon. Pero a lo largo de todo este tiempo, desde que Jesús parte y regresa a la derecha del Padre, que se vivió la tradición, lo que Jesús dijo, lo que Jesús enseñó, se hizo vida. Y eso es lo que conforma esta tradición. Y aquí podríamos, como terminaba la señora Rosy, definiendo claramente lo que son las tradiciones apostólicas, que vienen enseñanzas de los apóstoles, y ya las tradiciones eclesiales. Podríamos nosotros definir o interpretar como una tradición eclesial el modo de celebrar la Santa Misa, por ejemplo. No es lo mismo como la celebramos en el rito romano, a como la celebran en el rito copto, en el rito maronita, en otros distintos ritos bizantinos. No celebramos la misa, aunque seamos del rito romano, de la misma forma nosotros que en África. Esas pequeñas tradiciones, esas pequeñas adaptaciones que se van dando, son las que le dan esta grandísima riqueza a la Iglesia, pero siempre unidos a la sagrada tradición con mayúscula, que esa no cambia, que esa no varía a pesar del pasar de los siglos. No sé si quisiera comentar algo más, señora Rosy. Pues para nosotros los católicos, tanto las Sagradas Escrituras como la Sagrada Tradición es la manera que Dios se reveló a nosotros. Entonces debemos de recibirlas con el mismo espíritu, con la misma veneración de piedad. Pues les agradecemos su tiempo en este 10º capítulo de nuestras conversaciones de fe, y ya nos veremos en otra ocasión.